El presidente Luis Abinader, más que candado, quiere ponerle incluso a la reforma constitucional un transitorio donde quede claro de que él no aspiraría nuevamente en las próximas elecciones. Pero la oposición no quiere creer lo que definen como un cuento. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme aquí en Contexto, compartiendo con ustedes las informaciones que se han registrado hasta esta hora y mostrándoles esa arista en los hechos noticiosos que no siempre usted puede ver o que no siempre le comparten. La reforma que plantea el gobierno, el presidente Luis Abinader, son varias y cada día que pasa generan más controversia. Todos esos proyectos han generado opiniones a favor y en contra. Opiniones, en muchos casos, sin razón de ser porque nadie conoce en qué consistirán las reformas, ni la reforma tributaria, que es la que preocupa a mucha gente, especialmente a los sectores de menores ingresos, porque podría golpear su bolsillo. La reforma constitucional solamente se habla de candado, de que no se hará tal o cual cosa, pero nadie tiene el documento de discusión. Otro tema también que sigue generando polémica después de estar 20 años engavetado en el Congreso Nacional es el Código Penal, que como todos ustedes saben, fue aprobado en el Senado de la República y aprobado en una lectura en la Cámara Baja, enviado a una comisión porque realmente los diputados quieren que ese código sea aprobado antes de que termine la actual legislatura, porque a partir de la próxima el PRM tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado. En la tarde de hoy, de este lunes, se iniciaron los trabajos, las vistas públicas para conocer todas las opiniones en torno al Código Penal. De acuerdo a la Comisión Más de Públicas, por esta situación los diputados de la Fuerza del Pueblo solicitan que se amplíe el plazo de las discusiones. Nosotros queremos solicitar, porque en el día de hoy hay vistas públicas a las 2 de la tarde. Todos los diputados y diputadas de la Fuerza del Pueblo participarán porque queremos código. Mañana tendremos posiblemente la reunión de comisión y el miércoles es que vamos a tener finalmente, si se da el informe aprobado o rechazado, lo que significa que no va a haber tiempo. Nosotros vamos a solicitar a la Cámara de Diputados que se extienda el plazo de la comisión para que podamos discutirlo y debatirlo y satisfacer una gran cantidad de instituciones. También el diputado Dionisio Restituyo demanda que sean tomadas en cuenta las sugerencias de la sociedad. Lo importante sería que si son valederas las propuestas de esas escuchas se tomaran en cuenta. Porque si es para llenar una formalidad, para decir escuchamos a la gente y dejar todo igual, entonces no tiene ningún sentido que se hagan vistas públicas. Mientras que el Consejo de Unidad Evangélica solicita a los diputados que se aclare el artículo que se refiere a la violación sexual. Bueno, cuando se habla de violaciones, cualquier cosa puede ser malinterpretada y cualquier situación puede llevar un detrimento a un matrimonio y un esposo preso por un malentendido. Entonces los legisladores tienen el compromiso de cuando hacen un articulado aclarar muy bien a qué se refieren en lo que es violación, cuál es el tipo de pena que tendrán los matrimonios, porque si no los esposos tendrán que hacer un acto público o un acto notarial cada vez que vayan a tener relación íntima con su esposa para que le firme que está en consentimiento. Según ha trascendido, ya se están sugiriendo modificaciones, pero muchas son por desconocimiento del Código Penal. Bueno, ese es un debate que va a seguir
dando de qué hablar. Yo siento que hay mucha premura, mucha celeridad. Después, si esperaron 20 años, ¿por qué no esperar un mes, 2 meses más para que las cosas se hagan correctamente? Otro tema de reforma tiene que ver con la reforma constitucional que impulsa o que impulsará el presidente Luis Abinader. La oposición ha tomado con recelo el tema de las reformas, dice que es para favorecerse o favorecer gente, que es un traje a su medida, porque sean cada 5, 6 o 10 años o cada presidente ha hecho una reforma que la gente entiende es para acomodarla a su realidad. El presidente ha dejado en claro ahora más de por qué tiene que haber una reforma y en qué consisten algunos de los candados y despeja el tema que más preocupa a la oposición. Veamos esta historia de Skyline Alcántara. Desde hace varios meses se debate en el país sobre una propuesta de reforma constitucional que fue anunciada por el presidente Luis Abinader. No hay un proyecto que se está discutiendo internamente, que se está afinando. El interés de Abinader es de colocar candados para que la Constitución no sea modificada por intereses particulares y sabe que la oposición teme sobre la posibilidad de otras motivaciones. Pero además, para que no estén nerviosos, porque muchos de nuestros amigos y amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo. Pues tienen que creer, porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Pero el presidente Luis Abinader aclara que no será el candidato del Partido Revolucionario Moderno para los comicios del 2028. Y para que todavía no tengan duda, dentro de esa propuesta que vamos a presentar en los próximos días, está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente y para que así no tengan ninguna duda. Porque en el 28, después de cumplir con estas reformas y nuestro legado, salimos para no volver, pero sí para estar como garante de la democracia. Y en el Partido de la Liberación han pensado de forma diferente. Yo pienso que no podemos volver hacia atrás. Señores, la Constitución se ha modificado 39 veces. En un periodo de 180 años de vida republicana. Eso da menos de 5 años por reforma. Y no podemos estar... La reforma del 2010 fue una reforma, entiendo, pertinente, completa. Si bien requerimos la actualización de la normativa para la vida social y económica del país, tenemos que ir a la segunda ola de reforma. En la oposición, principalmente la Fuerza del Pueblo, hay resistencia al proyecto de reforma de Constitución que quieren impulsar a Abinader y en el gobierno. Modificar la Constitución para establecer que el Ministerio Público es independiente, pero eso ya la Constitución lo establece. Y encima de eso, la ley del Ministerio Público también lo establece, de manera que los argumentos que se han tratado de esgrimir, salvo que no haya una carta curta debajo de la manga, ¿verdad?, son inválidos. Expertos en materia constitucional como Eduardo Jorge Platz ven como año innecesario que por el momento la Constitución sea objeto de alguna modificación. Es esa idea expandida, incluso dentro de los juristas, de que la Asamblea Revisora es omnipotente y de que al margen de la ley que declara la necesidad de reforma puede entrar a modificar otros aspectos que no están incluidos en esa ley. Bueno, ahí seguirán la polémica en torno a ese tema. El partido que mantiene una posición más radical con todo y todo contra la reforma constitucional es la Fuerza del Pueblo, tomando en cuenta, dicen ellos primero, que la reforma de 2010 que impulsó el propio presidente Leonel Fernández ha sido la más completa y que no necesita nuevas reformas. Algunos entienden de que detrás de esta reforma podrían quererse beneficiar al expresidente Danilo Medina
porque si se le quita el transitorio, quizá él podría aspirar a lo que Danilo ha dicho que no está pensando en eso, mucho más después que se le determinó una enfermedad específica, y beneficiar a Luis Abinader. Veamos lo que dice el opositor Fuerza del Pueblo. Los debates sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional se intensifican, momentos en que el Poder Ejecutivo ha anunciado que la semana próxima estaría socializando el proyecto que someterá en lo adelante a un Congreso Nacional, donde cuenta con una mayoría aplastante. Para nosotros llevar a cabo una reforma constitucional, debe también existir una razón poderosa, debe existir una motivación muy especial que obliga al país a cambiar el instrumento o a introducir modificaciones al instrumento. La Constitución no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un mecanismo de distracción. Para debatir sobre el tema, el Partido Fuerza del Pueblo impartió una charla en la que fungieron como disertantes los destacados juristas Eduardo Jorge Prats y Manuel Fermín, quienes coincidieron en que por el momento no es necesario una modificación a la Carta Magna, señalando que los aspectos que promueve el Poder Ejecutivo están regulados. Ambos especialistas explicaron que la ley es clara cuando limita solo a 2 periodos la cantidad de veces que una misma persona puede gobernar el país y que la ley orgánica del Ministerio Público establece su independencia. Pero al mismo tiempo, reforma fiscal, reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma eléctrica, es decir, operación de corazón abierto, también voy a hacer un trasplante de riñones, voy a operar el cerebro, voy a hacer una cirugía ocular. Dios, si ese paciente sale vivo después de todos esos procedimientos, es fuerte. Pero tenemos problemas más apremiantes que los que se discuten en una reforma que es absolutamente innecesaria, porque ya se ha acreditado que lo que se quiere ya está en la Constitución. Respecto al famoso candado que se busca aplicar al artículo que establece 2 periodos presidenciales para que este no pueda ser modificado en lo adelante, los abogados señalaron que la Constitución debe ser estricta en cuanto a su procedimiento de modificación, pero no tanto que impida adecuarla a los nuevos tiempos. Y esa es la opinión de esos expertos. El doctor Guido Gómez Mazara, quien fue aspirante a la nominación presidencial del PRM, dirigente destacado del país, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha iniciado un periplo por diferentes escenarios, diferentes provincias, para plantear su visión de lo que son o deben ser las reformas. Veamos parte de la intervención de Guido Gómez Mazara en una de su participación en el interior del país. ¿Por qué en la República Dominicana tenemos que ir a una reforma fiscal? Bueno, los últimos 15 años en el país tenemos un gasto público que representa el 19% del Producto Interno Bruto. Pero tenemos una política de ingresos o recaudo que representa el 15% del Producto Interno Bruto. Esa dificultad entre lo que gastamos y lo que recaudamos es lo que se llama déficit. Y ese déficit representa el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué eso ha pasado? Eso ha pasado porque en los últimos 15 o 20 años, cada vez que en los años hay un déficit, el déficit se cubre con las políticas de endeudamiento, préstamos internacionales. El déficit del 4% del Producto Interno Bruto representa más o menos 225.000 millones de pesos. Y cuando eso pasa, la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer y qué garantía tenemos que en este proceso de reforma fiscal la reforma no impacte a los sectores de clase media, despojándolos de su poder adquisitivo, y profundice los niveles de pobreza en los sectores más frágiles de la pirámide social dominicana? Y cada vez que la gente reclama, yo le digo, ok, no hay problema, yo acepto la crítica, pero ¿dónde buscamos los recursos? Yo oigo mucha gente diciendo la inseguridad, así, ¿dónde buscamos los recursos para la policía? Yo oigo mucha gente diciendo, por ejemplo, la frontera. Ok, queremos fronteras seguras. ¿Y los recursos dónde los conseguimos? Ese es uno de los problemas que tenemos en la estructura económica del país. El desafío de nosotros es hacer un mejor gobierno a partir del 16 de agosto.
Bueno, ahí está Guido Gómez Mazara mostrando su punto de vista en torno a esta polémica que se ha generado en torno a las reformas. Otro sector que supuestamente podría también ser reformado es lo que tiene que ver con el Código del Trabajo. Ahí hace años que se está en ese debate, que se está luchando por eso, pero la suspicacia es que los sindicalistas entienden, que algunos sectores entienden de que al final lo que buscan los empresarios es la eliminación de todo lo que tiene que ver con las prestaciones laborales. Vamos a ver por qué un sindicalista asegura que no hay forma de que eso se toque. Aunque el ministro de Trabajo garantizó que no existe posibilidad alguna de que la cesantía sea eliminada, en una eventual modificación al Código Laboral, el presidente de la Confederación Sindical Autónoma Clasista, Gabriel del Río, afirmó este martes que los empleadores siguen firmes en sus intenciones de quitar a los trabajadores ese derecho. No obstante, reiteró que el sector sindical seguirá luchando para mantener dicha conquista y que espera que los senadores y diputados legislen a favor de la clase trabajadora. Usted no quiere dar cesantía, no vote al trabajador, no lo despida, déjelo trabajar tranquilamente, deje ese derecho al trabajo que hoy no tenemos en República Dominicana. Hoy no tenemos derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador te puede despedir cuando le dé la gana. Entonces, si él te puede despedir cuando le da la gana, tú pagas una cesantía. Del Río Doñé afirmó que han sido muchos los encuentros entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas, pero que los acuerdos a los que han llegado son pocos. Precisó que tampoco ha habido consenso respecto a la regularización de algunos trabajadores como los deliveries, las trabajadoras domésticas, la flexibilización de vacaciones y el tiempo de licencia por maternidad. Son trabajadores que tienen derechos, sin embargo no le pagan salario. Entonces allí no llegamos totalmente a los acuerdos, pero esperamos que el código sea presentado y daremos a conocer los avances que hemos tenido, que no han sido muchos. Lo importante es mantener la cesantía. Junto a la modificación a la Constitución, la reforma fiscal y la Ley de Seguridad Social, la modificación a la normativa laboral forma parte del paquete de reformas integrales que se plantea introducir este año el gobierno. Ese es un tema realmente que preocupa, que hace años que se está debatiendo si se quita o no la cesantía. Un dato que a mí me resulta importante es la posición que siempre ha mantenido el ministro de Trabajo para garantizar de que la cesantía no se toque en cualquier modificación que tenga que ver con el Código de Trabajo. Si el árbitro principal está de acuerdo de que no se toque un punto, me parece algo sumamente importante. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos les analizaremos, les hablaremos sobre la situación de Estados Unidos después del atentado contra Donald Trump. Ya regresamos.